Buen día, doctor. Somos de la pasantía de parasitología del tercer periodo académico de la Universidad Autónoma de Honduras y somos la mitad del grupo número 6. Hoy les vamos a hablar lo que es el mecanismo de resistencia parasitaria de los fármacos. Les voy a presentar a mis compañeras que son Jenny Michelle Herrera, Carmen Caballero, perdón, Catherine Melissa Gómez, Karen Celeste Sauceda y mi persona, Kendi Dugón. ¿Qué son, ¿Qué son los mecanismos de resistencia de los parásitos intestinales contra los antiparasitarios? Esta es una resistencia antimicrobiana, o sea, es la capacidad genética que tienen los parásitos para sobrevivir a un tratamiento o un medicamento antiparasitario que en el pasado fue muy efectivo y ahora no tanto. Bueno, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Bueno, la resistencia antimicrobiana es la creciente habilidad que tienen las bacterias, hongos, virus y parásitos para volverse inmune a la acción de los medicamentos. Eh, ¿Por qué decimos que es la creciente habilidad? Porque con el comportamiento de los pacientes y todas las cosas que no debe hacer. Y si hace esto, hace que el parásito tenga mayor resistencia, al pasar del tiempo se va haciendo más resistente. Esto ocurre cuando los microorganismos que causan enfermedades mutan y se vuelve resistente a los fármacos, esta resistencia. También es un proceso muy natural porque los medicamentos pierden su efectividad con el tiempo o también con el pasar de los años. También podría decirse con el uso inapropiado de estos medicamentos, bueno, estos antibióticos, el uso inapropiado ha acelerado exponencialmente este proceso. ¿Cómo? Cuando los pacientes deciden dejar el medicamento que el médico le recetó porque ya se siente bien, porque no lo puede comprar, por X o Y motivo, decide no terminar todo el tratamiento, entonces el parásito se vuelve resistente a este tratamiento, pero también podría darse esta resistencia cuando no ha tomado el medicamento adecuado. ¿Cómo podría pasar esto? Podríamos suponer que pudo pasar porque en el laboratorio tuvieron un error, hicieron una mala identificación de algún parásito y lo cual el médico le dio dicho medicamento que no era el que necesitaba en ese momento. Entonces, el paciente se vuelve a reinfectar y en ese momento si necesitara ese medicamento ya no va a tener la misma efectividad porque posiblemente ese parásito se haya hecho resistente a este medicamento. Los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones, ya sea en bacterias, virus, hongos o parásitos. Eh, es importante que todas las personas sepan que deben terminarse todo el tratamiento que el médico les ha recomendado para que estos parásitos no muten y no se vuelvan resistentes.
El carácter de resistencia está asociado a determinados genes. Antes, ante la exposición de fármacos se encuentra en baja frecuencia en la población parasitaria, al ser un carácter heredable. Esto quiere decir que las sí, las bacterias y también los parásitos que van mutando, van heredando dicha mutación, y entre más se van reproduciendo y más somos negligentes los seres humanos, ellos van adquiriendo mayor resistencia, entre más se reproducen mayor resistencia y así sucesivamente. Eh, eh, esta resistencia es an- a los antihelmínticos. A lo largo de los sucesivos tratamientos conlleva el incremento de la frecuencia de estos genes en la población parasitaria, como ya les mencionaba. ¿Qué es el aspecto bioquímico de la resistencia? Esto es los cambios genéticos que conducen a la resistencia. Esto conlleva una serie de modificaciones bioquímicas moleculares que son determinantes en la disminución del efecto de una droga en el parásito resistente, constituyendo las bases farmacológicas a través de las cuales se genera el proceso de resistencia. Los cambios bioquímicos que conducen a la resistencia parasitaria. Estos cambios bioquímicos pueden ser estructurales o funcionales de las células, que modifican la captación de la droga al sitio de acción. Esto quiere decir que ya no se unen de manera tan efectiva por esta dicha resistencia, y esto altera la capacidad de acumulación intracelular de la droga. Los cambios bioquímicos que conducen a la resistencia parasitaria. Estas son alteraciones del sistema enzimático y son necesarias para la acción farmacológica de las drogas. Muy buen día, doctor y compañeros. Seguidamente seguiré hablando sobre qué es los cambios bioquímicos que conducen a la resistencia parasitaria. Como ya escucharon de los compañeros anteriormente, nos estuvo mencionando sobre los antibióticos. ¿Qué pasa cuando, como dijo ella, cuando no consumimos nuestros antibióticos? Lo que pasa es que cuando no consumimos bien nuestra dosis o la dejamos de tomar, las pastillas o el antibiótico se convierte en un abono para los parásitos. ¿Qué pasa? Que entonces el abono se hace más los parásitos se hacen más virulentos y se convierten en abonos para ellos. Ahora bien, si ven cómo representa nuestro esquema aquí sustancias químicas que se pueden unir, como ejemplo la célula y el receptor, y las que no se unen. Esto pasa cuando no se toma bien nuestro medicamento. Entonces ahí los parásitos tienen forma de adherirse, ya sea a nuestro intestino delgado, y así ya vienen ellos y se hacen su carga y ahí se vuelven más virulentos. Esta disminución del número o de la afinidad de los receptores afectan a unión del fármaco y al receptor, por lo tanto, al efecto farmacológico, por lo mismo que entonces eh, los antibióticos se vuelven abono para los parásitos. Y ahí es donde viene la palabra que es resistencia parasitaria. ¿Cuáles son los cambios bioquímicos que conducen a la resistencia parasitaria? Hay variaciones. Recordando que las variaciones en diferentes procesos celulares que contrarrestan al efecto de la droga. Lo que pasa es que cuando es la droga del fármaco, hace que parece ser a través de la pérdida o de la disminución
de la afinidad a los receptores de la droga. Entonces es ahí cuando si hay una disminución, entonces es cuando se vuelve más virulento la carga parasitaria. ¿Qué podemos observar en los mecanismos de la resistencia antiparasitaria de los parásitos? Acá hay una alteración del receptor que se da comúnmente, eh, siempre recalcando desde el punto de vista farmacológico o fisiológico, el sistema nervioso entérico donde está incluido los sistemas nervioso central y el sistema nervioso periférico. Lo que pasa es que el hospedador, o sea, el parásito, él lo que hace que es busca la expulsión de los metazoarios, en donde se da la relación a los parásitos y esto lo que hacen es buscar modular infección en el sistema nervioso central, en el hospedador, para su beneficio, modificando sus estructuras que confieren a la resistencia a los fármacos, como por ejemplo, bueno, nosotros seríamos el hospedador, el humano en los que podemos encontrar más como prevalencia o que está en más la carga parasitaria es en los parásitos, en los nemátodos, que es en Entamoeba histolítica, Esquistosoma manzoni, Esquistosoma hematobium y Esquistosoma japonicum. Entonces, en ellos se hace más como, es lo que podemos encontrar más día con día en nuestro laboratorio, en nuestro examen de heces, es lo que más encontramos. Lo que hace que se hace una mejora de los patógenos del parásito al regulación recordando los diversos factores que pueden estar involucrados de la virulencia, como por ejemplo encontramos a entamoeba histolítica. También lo que afecta bastante es los mecanismos genéticos y bioquímicos involucrados en la resistencia al parásito y son bastante complejos. Esto lo que ocasiona es una variación acorde al principio activo involucrado, pero también a la resistencia del parásito. Esto hace que se constituya un control o inefectivo al parásito. Lo que pasa acá, también recordando que cuando hay modificaciones en el transporte y el reordenamiento de los genes, lo que pasa que hay la resistencia a metronidazol, que es el antibiótico que más se utiliza, ¿verdad? En el desarrollo de la resistencia que este se pone resistente en Giardia SPP o Giardia intestinales. También parecen estar implicados otros medicamentos. También podría utilizarse praziquantel. Depende del cuando se hace el examen, entonces el examen fresco en ese, entonces ahí para dar un diagnóstico certero. Esto lo que incluyen son las modificaciones en el transporte y los reordenamientos de los genes. Buen día, doctor. Le voy a hablar un poco de la resistencia de tricomonas SP y SPP y Giardia SPP. Frente a metronidazol es multifactorial. Las cepas resistentes posiblemente dan lugar a una disminución en la actividad de metronidazol. Esto se debe a la disminución de la actividad de la enzima piruvato, ferrodoxina oxidorreductasa y la reducción de la transcripción del gen de la ferroxina según la observación en las cepas de este parásito, de este protozoo, perdón. El mecanismo de resistencia de fasciola hepática contra TCB2. Este consiste en la lenta reducción de la oxidación de triclavendazol, triclavendazol sulfúrico, que es el metabolismo activo. Los helmintos poseen mecanismos de detoxificación que se basa en los procesos oxidativos generados por una enzima de fase 1, que es clavin monooxidasa FMO o citocromo, que es la P450. Aunque inicialmente no debería descartarse
la participación de otras enzimas de fase 1 y 2 y proteínas de membrana. Los mecanismos de resistencia de fasciola hepática contra TCB2. La sobreexpresión de algunos de estos sistemas podría explicar la manifestación de resistencia a dichas drogas. Recientes estudios desarrollados demuestran que en fasciola hepática la resistencia de TCB-Z es el menor debido a una respuesta multienzimática con sobreexpresión de varias enzimas detoxificativas, tales como la FMO, que es fase 1, y la glucatión S-transferasa o GST, que es fase 2. Gracias, doctor. Esta fue la exposición del grupo número 6.